al programa Capacítate 6, una guía práctica de emprendimiento. Vamos a conocer hoy la clase número 4 del módulo 6, que es módulo Contabilidad para Emprendedores. ¿Qué constituye la clase número 4? Pagando impuestos. Nosotros hemos venido desarrollando en este módulo la importancia de la contabilidad, los términos contables y tributarios que debes conocer dentro de tu negocio, las herramientas contables con las que debes contar para tú llevar una actividad financiera, una actividad económica organizada. Y ahora vamos a ver algo muy importante: pagando impuestos. Pagando impuestos, como su término lo dice, es una parte dentro del todo negocio, toda actividad comercial. Una vez que tú decides crear tu idea de negocio, tener constituida tu empresa, ya sea esta como una persona natural o como una persona jurídica, tú debes tener una identificación comercial con la cual tú vas a reconocer al Estado tu actividad comercial y pagar los impuestos que esto te conlleva. Nosotros tenemos actualmente en el país el Servicio de Rentas Internas, que es el ente regulador de las recaudaciones tributarias, la cual maneja diferentes impuestos de acuerdo a las actividades de negocio o a la actividad comercial que se dedique la empresa. Veamos un poco más sobre esto. Toda compañía o negocio o sociedad en marcha, cuya denominación, cualquiera que sea esta, debe registrarse ante un ente de control. Este ente de control es conocido como el Servicio de Rentas Internas. Además, tiene algunos entes reguladores de su actividad comercial dependiendo la actividad de negocio, ¿verdad? Como pueden ser las superintendencias de compañías, superintendencias de bancos, cooperativas. ¿Cómo nosotros podemos obtener ese documento o esa identificación comercial para poder establecer y pagar un impuesto? Nosotros, una vez que hemos decidido tener nuestra idea de negocio, consolidarla como tal, debemos sacar un registro único del contribuyente, que es conocido como el RUT. El RUT es la identificación comercial que toda persona, sea esta natural o persona jurídica, debe obtenerlo a través del Servicio de Rentas Internas para reconocer las diferentes actividades que ejerce dentro de la organización, en este caso, sea una actividad comercial o actividad de servicio. El registro único del contribuyente es algo que está constituido por 13 dígitos, de los cuales su forma de pago se calcula con el 9º dígito de su RUT. Contando desde izquierda hacia derecha, el 9º dígito es el que te establece la fecha en la que tú tienes que realizar tus declaraciones. El registro único del contribuyente se lo puede establecer mediante dos vías: el régimen general y el régimen simplificado. El régimen general es el RUT, en este caso bajo régimen general, es el que lo utiliza toda aquella persona que quiere establecer su negocio a través de una facturación. El régimen simplificado, conocido como RICE, es aquello que se estructura exclusivamente para aquellas personas que tienen una actividad comercial donde la facturación no predomina como un aporte principal, sino que de acuerdo a su actividad de negocio y de acuerdo a una tabla específica que la distribuye el Servicio de Rentas Internas, tú decides pagar una cuota mensual o una cuota anual por concepto de una estipulación de ingresos que presumes tenerlos durante un tiempo, durante un año del ejercicio económico. Dependiendo de la escala en la que tú te encuentres dentro de la actividad comercial, se establecerá a través del RICE cuál es el valor que tú tienes que pagar mensual o anualmente al Servicio de Rentas Internas conforme tú lo decidas. Ahora vamos a ver los diferentes impuestos que se administran dentro del Servicio de Rentas Internas y que tú lo deberías conocer para desarrollar tu negocio. Uno de ellos tenemos el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es aquel impuesto que se grava al valor de las transferencias de dominio o a las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, y al valor de los servicios prestados en la forma y en las condiciones que prevé esta ley. En nuestro país actualmente rige la tarifa del IVA el 12% y también tenemos la tarifa de IVA 0%.
Este impuesto se cancela de manera mensual de acuerdo al 9º dígito del RUT de la persona natural o jurídica por la que presente la declaración. También puede hacerse declaraciones semestrales de acuerdo a la actividad de negocio o de acuerdo al servicio que preste, en este caso la empresa. Eso lo va a determinar el Servicio de Rentas Internas en el momento que tú saques tu RUT, pues ellos te van a determinar tu forma de pago del IVA, si es mensual o si es semestral de acuerdo a la actividad de negocio que tú ejerzas o la actividad de negocio que tú le declares al Servicio de Rentas Internas. Veamos cuáles son esos bienes con tarifa 12% y con 0%. En la Ley del Régimen Tributario Interno se definen los bienes y servicios que se encuentran grabados con una tarifa de 0% y para el resto de bienes y servicios con una tarifa del 12%. Y decimos que en toda transferencia de bienes y servicios se deberá entregar un comprobante de ventas autorizado aun cuando sea la tarifa 0%. La tarifa 0% es aquella tarifa que se grabaría en aquellos productos que son considerados productos que no tienen una transformación, aquellos productos que se encuentran en estado natural o aquellos servicios que son considerados como primordiales o principales, como ejemplo la educación, como por ejemplo la salud. Y productos, en este caso de estado natural, que no grabarían el impuesto del 12% y se los consideran una tarifa 0%, puede ser considerado la leche en su estado natural, como también el queso en estado natural, ¿verdad? Veamos ahora qué es el crédito tributario. En el caso del IVA, nosotros tenemos un crédito tributario cuando nosotros tenemos un IVA pagado y un IVA cobrado. Entonces, ¿cómo definimos el crédito tributario? El crédito tributario es la diferencia que tiene en este caso a favor el contribuyente por el IVA que pagó versus el IVA que cobró. Cuando tú ejerces una actividad comercial, emites tus facturas, tú cobras el IVA respectivo que declaras al Servicio de Rentas Internas, pero además para ejercer esa actividad comercial, tú también has pagado un IVA al proveedor de los productos o servicios que a ti te han otorgado. Ese IVA que tú has pagado versus ese IVA que tú has cobrado, se establece una diferencia y si esta diferencia es a favor del contribuyente, se lo conoce como el crédito tributario. El crédito tributario es aquel que se lo puede considerar para las futuras declaraciones de impuestos del valor agregado que tú vayas a hacer en los diferentes meses de tu declaración. Es muy importante que conozcas que el crédito tributario, si tú no lo declaras al Servicio de Rentas Internas, pues este no va a conocer como tal que tienes un crédito tributario. Por lo tanto, puedes perderlo. Es muy importante que conozcas también que si tú ejerces una actividad comercial por el cual tú estás cobrando un IVA y ejerces una actividad comercial por el cual estás pagando un IVA, te des cuenta en tu conciliación tributaria cómo lo estás manejando esos dos IVAs pagados y cobrados. Si tienes saldos a favor, pueden ser que se originen por las adquisiciones que tú tienes dentro de tu negocio, como pueden ser también por las retenciones que te han realizado a ti en el momento de facturar en tu negocio. El crédito tributario tiene dos fases, la fase del crédito tributario por retenciones y la fase del crédito tributario por adquisiciones. Por retenciones se da en el caso de cuando tú facturas y realizas, en este caso realizas una actividad comercial o una compra a una X empresa que es considerada un contribuyente especial y a su vez tú le facturas o tú le haces la compra, en este caso ellos te retienen un IVA. A ti ese IVA que se queda dentro de la empresa es un IVA que te lo retienen por concepto del porcentaje que lo tiene que declarar el contribuyente especial. Cuando tú realizas, en este caso, un servicio profesional, el cual conlleve un IVA que tú tengas que pagar, la empresa a quien tú le facturas, también que puede ser considerada una empresa obligada a llevar contabilidad o una empresa contribuyente especial, te hace su retención respectiva y esas retenciones a la vez son aquellas que tú tienes que declarar al finalizar el mes o el semestre de tu impuesto. Esas retenciones, en algunos conceptos,
pueden ser o te pueden servir para que te ocasiones un crédito tributario por concepto de retenciones. Cuando tú haces tus compras, también puede darse el caso que al momento que tú haces compras, pagas un IVA, y en el momento que tú haces ventas, tú cobras un IVA, se adquiere en ese instante un crédito tributario por concepto de adquisiciones que tú tengas a favor dentro de tu mes o semestre de declaración. Todos estos, cada mes, tú debes irlos declarando al Servicio de Rentas Internas y debes irlos devengando de los impuestos que tú te toque pagar, en este caso por concepto de IVA. Veamos otro impuesto muy importante que debe tener en cuenta todo emprendedor o empresario dueño de su negocio, que es el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un impuesto considerado o grabado dentro de tus ingresos totales menos tus gastos dentro de un ejercicio fiscal. Este ejercicio fiscal comprende de enero a diciembre del año en el que te encuentres en tu declaración. Ejemplo, tenemos el ejercicio fiscal de enero del 2014 hasta diciembre del 2014. Este año íntegro de actividades, tú tienes que considerar todos tus ingresos y todos tus gastos, y a esa base que se constituye como base imponible, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas, quien establece una escala de pago de impuestos, tú tienes que considerar si estás dentro de la escala que tienes que pagar impuesto o no. El impuesto a la renta es un impuesto que se grava sobre aquel valor de ingresos menos gastos considerado base imponible que esté dentro de la tabla específica de rentas para el pago de impuestos como tal. También rentas considera una parte del impuesto de los ingresos como una base desgravada, aquella base pues que no constituye una base suficiente para poder pagar impuestos. ¿Cómo se paga este impuesto? Este impuesto es una vez al año que se lo paga y se lo declara en el mes de marzo para las personas naturales y en el mes de abril para las personas jurídicas. ¿Cómo se lo paga? De la misma forma que los otros impuestos, de acuerdo al 9º dígito de tu RUT. En el caso del impuesto a la renta, puede darse también que lo paguen las personas naturales que no necesariamente tengan un RUT, pero sin embargo hayan superado la base imponible y tengan que declarar el impuesto como tal. Y lo deben realizar ahí en ese momento a través del 9º dígito de su cédula. Eso es para aquellas personas naturales que no tengan un RUT o una actividad comercial, pero que sin embargo sobrepasen su base imponible. Los ingresos que se deben considerar para el pago del impuesto a la renta tenemos 3 como elementales. El ingreso de tu actividad de negocio para la persona natural en caso de tener un negocio con un RUT. Además, el ejercicio de su profesión si los ejerces con el mismo RUT. Y además, en el caso de las personas que también realizan facturas y ejercen una actividad comercial muy aparte de su negocio o de su actividad profesional. Es decir, que todos esos ingresos pueden ser considerados también como ingresos para el cálculo del impuesto a la renta. Existen una serie de impuestos más que pueden estar dentro de tu negocio, como son el impuesto al patrimonio, también tenemos el impuesto a los consumos especiales, tenemos el impuesto a las salidas de divisas y un impuesto que también debemos mencionar que es el impuesto a las tierras rurales. Esos son los impuestos con los que te debes familiarizar como emprendedor para llevar el día a tu negocio y poder tener un ejercicio económico organizado dentro de todo tu portafolio como emprendedor, en este caso llevando una contabilidad clara, transparente y precisa. No te olvides de acceder a nuestras clases www.eluniverso.com/capacítate. Gracias.